Imagina esta escena en año 325. Ciudad de Nicea, cientos de obispos, líderes de comunidades cristianas de todo el Imperio Romano se reúnen en un gran salón. El aire está cargado de tensión. Sus rostros, algunos marcados por las cicatrices de antiguas persecuciones, reflejan la gravedad del momento. En el centro del debate hay una pregunta que lo cambiará todo. ¿Quién es realmente Jesucristo? Unos, liderados por un carismático presbítero llamado Arrio, defienden que Cristo, el Hijo, es una criatura sublime, la primera y más perfecta creación de Dios, pero no Dios mismo. Otros, como el joven diácono Atanasio, sostienen con fervor que el Hijo es eterno y comparte la misma esencia divina que el Padre. En el futuro de la fe cristiana pende de un hilo. Observando todo desde su trono imperial, se encuentra el emperador Constantino. Él no es solo un espectador, sabe que la división religiosa amenaza la estabilidad de su imperio. Una fe unificada significa un imperio unificado. Y es en medio de este crisol de política, fe y poder donde se forjarán las palabras que resonarán a través de los siglos. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? Como una fe que nació en la clandestinidad, terminó decidiendo el futuro de un imperio. Para entenderlo, tenemos que retroceder casi 300 años. Durante los primeros 3 siglos, ser cristiano era peligroso. Las comunidades eran pequeñas, dispersas y a menudo objetivo de la furia imperial. No tenían templos majestuosos, se reunían en secreto en casas particulares, en las oscuras y laberínticas catacumbas de Roma. Su fuerza no residía en el poder político o en la riqueza material, sino en algo mucho más profundo, una fe compartida en un carpintero de Nazaret que había resucitado de entre los muertos. Para los emperadores romanos, esta nueva religión era una afrenta. Los cristianos se negaban a adorar al panteón de dioses oficiales y, lo que era peor, se negaban a rendir culto divino al propio emperador. Esto no era solo una ofensa religiosa, era un acto de traición política, una amenaza directa al orden establecido. La respuesta del imperio fue brutal. Emperadores como Nerón, Domiciano, Decio y Diocleciano desataron olas de persecución. Cristianos eran arrojados a las fieras en el Coliseo, quemados vivos como antorchas humanas o ejecutados por la espada. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. La violencia no extinguió la fe, la fortaleció. Cada mártir que moría, perdonando a sus verdugos, se convertía en un testimonio viviente del poder de su creencia. Tertuliano, uno de los primeros escritores cristianos, lo resumió en una frase inmortal: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. El coraje de aquellos hombres y mujeres inspiraba a otros, y la iglesia, en lugar de desaparecer, crecía en las sombras. Así como aquellos primeros cristianos perseveraron
en medio de la persecución, manteniendo su fe contra todo pronóstico. Hoy también nosotros podemos encontrar fuerza en su ejemplo para mantenernos firmes en nuestras propias pruebas. Te invito a suscribirte y a darle like a este video para que juntos podamos seguir descubriendo estas historias que nos inspiran y fortalecen. Y entonces, todo cambió. El hombre que lo cambió todo fue el emperador Constantino. En el año 312, a las puertas de Roma, Constantino se preparaba para la batalla del puente Milvio, una lucha que decidiría quién controlaría el Imperio Romano de Occidente. La noche antes del enfrentamiento, la tradición cuenta que tuvo una visión. Vio una cruz en el cielo y escuchó una voz o leyó unas palabras que decían In hoc signo vince. Con este signo vencerás. Constantino ordenó a sus soldados pintar el símbolo cristiano en sus escudos. Ganó la batalla y se convenció de que el Dios de los cristianos le había dado la victoria. A partir de ese momento, su actitud hacia el cristianismo dio un giro de 180 grados. Al año siguiente, en el 313, junto con Licinio, el emperador de Oriente promulgó el Edicto de Milán. Este decreto no convertía al cristianismo en la religión oficial, pero sí garantizaba la libertad religiosa en todo el imperio. Por primera vez en la historia, ser cristiano ya no era un crimen. El impacto fue sísmico. De ser una fe clandestina y perseguida, el cristianismo pasó a ser una religión tolerada y muy pronto privilegiada. Las pequeñas congregaciones que se escondían en las catacumbas salieron a la luz. Con el apoyo imperial, comenzaron a construir grandes basílicas en los lugares más importantes de las ciudades, a menudo sobre los cimientos de antiguos templos paganos. La iglesia, antes invisible, ahora tenía un rostro público. Pero con la paz y el crecimiento llegaron nuevos problemas. Sin un enemigo externo que los uniera, las diferencias teológicas internas que siempre habían existido salieron a la superficie con una fuerza explosiva. La más peligrosa de todas era la controversia arriana. Arrio, un presbítero de Alejandría, enseñaba que Jesús, aunque divino, era una criatura creada por Dios Padre. Por lo tanto, hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Esto chocaba frontalmente con la creencia tradicional de que el Hijo era eterno y coigual al Padre. A la disputa se extendió como un incendio por todo el oriente del imperio, causando divisiones y disturbios. Para Constantino, esta lucha teológica era un desastre político. Necesitaba una iglesia unida. Así que, en el año 325, hizo algo sin precedentes. Convocó el primer concilio ecuménico, una reunión de todos los obispos de la cristiandad. En la ciudad de Nicea, muchos de ellos eran confesores, hombres que llevaban en sus cuerpos las marcas de la tortura sufrida durante las últimas persecuciones. Había obispos a los que les faltaba un ojo, otros que cojeaban porque les habían quemado los tendones. Estos hombres
que habían arriesgado sus vidas por Cristo, ahora se reunían bajo la protección del emperador para definir quién era él. El debate en Nicea fue apasionado e intenso. Ario defendió sus ideas, pero la gran mayoría de los obispos, liderados por figuras como Atanasio de Alejandría, se opusieron firmemente. Argumentaron que si Cristo no era verdaderamente Dios, entonces no podría salvarnos. La salvación requería un puente perfecto entre Dios y la humanidad, y solo alguien que fuera plenamente divino y plenamente humano podía ser ese puente. Finalmente, el concilio redactó un documento que se convertiría en la piedra angular de la fe cristiana en el credo de Nicea. En él afirmaron de manera inequívoca la plena divinidad de Cristo con palabras cuidadosamente elegidas. Proclamaron creer en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, and Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Esta última frase, de la misma naturaleza, en griego, homoousios, fue la clave. Significaba que el Hijo no era una criatura, sino que compartía la misma esencia divina del Padre. Era la condena definitiva del arrianismo. Pero el Concilio de Nicea hizo mucho más que definir una doctrina. Marcó el nacimiento de la Iglesia como una institución poderosa dentro del Imperio Romano. Se establecieron normas para la onización de las diócesis. Se fijó la fecha de la Pascua y se sentaron las bases para una jerarquía eclesiástica unificada. La fe cristiana dejó de ser un movimiento marginal para convertirse en una pieza central del sistema político y social del imperio. Así nació lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, entendida en su sentido original de universal. Una comunidad de fe que ahora estaba organizada, reconocida oficialmente y entrelazada con el poder imperial. Con el tiempo, y especialmente después de que el emperador Teodosio la declarara religión oficial del Estado, en el 380, se consolidó como la fuerza espiritual y cultural dominante en el mundo romano. Si conocer este origen histórico te ayuda a comprender mejor tu propia fe y el mundo que nos rodea, te animo a que compartas este video con alguien que también quiera descubrir cómo nació la iglesia cristiana más grande del mundo. Por supuesto, la historia no termina ahí. Hoy, el cristianismo es un mosaico de miles de denominaciones católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, pentecostales, cada una con su propia historia, sus propias tradiciones y su propia forma de vivir la fe. Pero todas, sin excepción, comparten un origen común en aquellas primeras comunidades que confesaron a Jesús como Señor y en los grandes concilios, como el de Nicea, que lucharon por definir la esencia de esa fe. Conocer el concilio de Nicea y el nacimiento de la iglesia institucional no es solo un ejercicio de historia, nos ayuda a entender de dónde venimos, por qué creemos lo que creemos y cómo la fe
se ha transmitido y transformado a lo largo de los siglos. Nos muestra que la Iglesia no surgió en un vacío, sino en un contexto histórico concreto, lleno de desafíos, debates y decisiones humanas, guiadas por la fe. El Concilio de Nicea fue mucho más que un debate teológico entre obispos. Fue el momento decisivo en que una fe perseguida se transformó en una fuerza histórica capaz de moldear civilizaciones y cambiar el curso de la historia. Aunque hoy existan diversas iglesias y expresiones de fe, todos debemos recordar que nuestra raíz más profunda está en Cristo y en la valiente historia de aquellos que, como los padres de Nicea, defendieron su divinidad contra viento y marea. En nuestro próximo video, exploraremos cómo la Iglesia, ya consolidada, siguió creciendo y enfrentando nuevos desafíos en los siglos posteriores, desde la caída del Imperio Romano hasta el gran cisma entre Oriente y Occidente. Recuerda siempre, conocer nuestra historia no es solo mirar al pasado, es fortalecer nuestra fe para el presente y el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo.